Hay un momento en el aprendizaje de cualquier idioma que es casi una crisis de identidad. Dejas de ser un principiante total, pero te das cuenta de que suenas como un robot, como un libro de texto con patas, especialmente al hablar del pasado. Las conversaciones reales son más caóticas, más naturales, ¿no? Totalmente. Y en italiano, ese salto de sonar robótico a sonar natural casi siempre pasa por dominar un tiempo verbal, el passato próximo. Hoy nos vamos a sumergir en un conjunto de recursos que un oyente nos ha enviado, precisamente para abordar este desafío. La misión es convertir toda esta teoría gramatical en una herramienta para contar historias, no solo para enumerar hechos pasados. Venga, pues vamos a meterla en mano. Tenemos de todo. Una técnica muy práctica de un canal de YouTube, varios artículos que desmenuzan la gramática, las excepciones y el gran duelo, passato próximo contra imperfecto. El objetivo final es ese, ¿no? Poder contar una anécdota de un viaje a Roma y que suene a eso, a una anécdota, no a un ejercicio de gramática. Exacto. Se trata de pasar del yo haber comido pizza al pues ayer me comí una pizza increíble. Ese es el viaje que vamos a hacer. Pues empecemos por lo más práctico, que a mí siempre me parece la mejor forma de entrar en materia. Hay una idea del canal italiano automático que me ha llamado mucho la atención, porque va un poco a contracorriente. No te dice estudia más listas, sino deja de estudiar como siempre. Es una filosofía muy interesante, sí. Proponen una técnica que llaman gioco dei ruoli, el juego de roles. La idea es sencilla, pero la verdad muy potente. Coger una conversación real entre dos nativos, de la que tengas el audio y la transcripción, y convertirte en uno de ellos. Pero, ¿cómo funciona exactamente? No es solo escuchar y repetir, ¿o sí? No, es más activo. Eliges a uno de los personajes, pones el audio y justo cuando esa persona termina de hablar, pausas y repites su frase en voz alta. Pero la clave está en el cómo. Intentas imitarlo todo. La entonación, la velocidad, las pausas, el canturreo, todo. Luego le das al play, escuchas la respuesta de la otra persona y esperas a que tu personaje vuelva a hablar para repetir el proceso. O sea, que es casi como hacer un doblaje en tiempo real de una conversación. Me gusta. En el vídeo de ejemplo usan una llamada entre un chico, Alberto, y su abuela, que está en la playa. Es perfecto porque es el tipo de conversación que nunca encontrarías en un libro de texto. Exacto. Alberto dice algo como «Ciao nonna, come va?» y tú, como aprendiz, lo repites «Ciao nonna, come va?» Luego la abuela le cuenta con todo detalle el viaje, que si el coche, que si el calor, y él responde preguntando «¿E quanto tiempo ci avete impiegato per arrivare fino al mare?» Y de nuevo, pausas y lo repites. Lo bueno es que en esa conversación real aparecen esas pequeñas imperfecciones que hacen que un idioma suene vivo. En el vídeo la abuela dice algo como «velo, velo», repitiendo la palabra. Eso un libro de texto te lo filtra, te lo corrige. Ahí está la clave. No es una simple repetición mecánica, es una inmersión sensorial. Estás entrenando tu boca para moverse como la de un italiano, y tu oído para captar la música del idioma, no solo las palabras. Interiorizas el ritmo natural. Es un primer paso fundamental para dejar de pensar en español y traducir, y empezar a sentir en italiano. Vale, la técnica me parece fantástica como punto de partida. Pero claro, llega un momento en el que quieres contar tu propia historia, no la de Alberto y su abuela. Y ahí es cuando te estrellas contra el muro de la gramática. El primer gran monstruo. ¿Qué es exactamente el passato próximo y cómo se construye? Empezó y terminó en el pasado, un evento concreto. Ayer comí pasta, la semana pasada fui al cine. La estructura parece simple, sujeto plus un verbo auxiliar en presente plus el participio pasado. Parece simple, sí, hasta que llegas al verbo auxiliar, porque puede ser essere o puede ser avere. Y esa decisión lo cambia todo, es el gran dilema del estudiante de italiano. Los materiales que tenemos, por suerte, ofrecen un atajo mental muy bueno. Sí, es la regla del 80-20 en acción. En lugar de aprenderte una lista infinita de verbos para cada auxiliar, la estrategia es la contraria. La gran mayoría de los verbos usan avere, así que la clave es aprenderse los pocos grupos, las categorías específicas que usan essere. Si un verbo no está en una de esas categorías, casi seguro que va con avere. Venga, vamos a desglosar esas categorías porque esto es oro puro. ¿Cuál es la primera? La primera es la más famosa. Los verbos de movimiento. Andare, ir. Venire, venir. Partire, partir. Arrivare, llegar. Entrare, uscire. Todos esos. Por ejemplo,
Ieri sono andato al cinema, no ho andato. Vale, verbos de movimiento, eso tiene sentido. Pero la segunda categoría me ha dejado un poco loco. Es que es la paradoja. La segunda categoría son los verbos de permanencia, o sea, lo contrario al movimiento. Stare, estar o quedarse. Rimanere, permanecer. Restare, quedarse. Por ejemplo, sábado sono rimasta a casa, es decir, el sábado me quedé en casa. Espera un momento. ¿Cómo es posible que dos conceptos opuestos, moverse y quedarse quieto, usen la misma regla gramatical? Parece completamente antiintuitivo. ¿Hay alguna lógica detrás de esto? Es una pregunta excelente y la respuesta nos da una pista sobre la filosofía del idioma. La lógica subyacente es que ambos tipos de verbos describen un estado o una condición del sujeto, no una acción que el sujeto ejerce sobre un objeto externo. Tanto si te mueves de A a B como si permaneces en A, el verbo describe lo que te está pasando a ti, al sujeto. Tu estado cambia de estar aquí a estar allí o se mantiene. Por eso usan essere. Ah, vale. Ahora lo veo. No es tanto la acción física, sino que el verbo afecta directamente al sujeto. Es un cambio de perspectiva muy interesante. Vale, movimiento y permanencia. Tercera categoría. Siguiendo esa misma lógica, los verbos que indican un cambio de estado. Nascenan, nacer, morire, diventare, convertirse en, crescere, crecer. Piensa en ello. Son procesos que le ocurren al sujeto. Leonardo da Vinci è nato nel 1452. Le ocurrió a él. Entendido. La cuarta es la más fácil. Es casi un regalo. Los verbos reflexivos. Sin excepción. Svegliarse, despertarse, lavarse, lavarse, vestirse, vestirse. Si lleva el se en español o el sí en italiano, va con essere. Stamattina mi sono svegliato presto. Fácil de recordar. Y queda una quinta, que es una de esas que se suele olvidar. El propio verbo essere. Cuando quieres decir he sido o estado, el auxiliar es essere. Suena redundante, pero es así. La pregunta que te hacen 1000 veces en Italia, ¿sei mai stato in Sicilia? ¿Has estado alguna vez en Sicilia? O sea, resumiendo el atajo, si el verbo no es de movimiento, de permanencia, de cambio de estado, no es reflexivo y no es el propio verbo essere. Entonces, por descarte, lo más probable es que use avere, como mangiare, leggere, comprare. Claro. Exacto. O mangiato, o letto, o comprato. Y hay otra diferencia crucial que va de la mano. Con essere, el participio tiene que concordar con el género y el número del sujeto. Sono andato si habla un hombre, sono andata si hablo yo, que soy mujer, siamo andati si es un grupo de hombres o mixto, y siamo andate si es un grupo solo de mujeres. Con avere, por lo general, el participio se queda fijo, terminando en o. No cambia. Esto es fundamental, porque no es solo elegir el verbo correcto, es conjugarlo bien. Ahora bien, dominar esta mecánica es un paso, pero luego viene el siguiente nivel, el que realmente te convierte en un narrador. Uno de los recursos del blog Learnamo se mete de lleno en la batalla del siglo, passato próximo frente a imperfecto. Aquí es donde la gramática deja de ser un conjunto de reglas y se convierte en una herramienta para contar historias con matices. No son intercambiables. La diferencia es de perspectiva, de cómo quieres que el oyente vea la acción. Vamos a ponerlo en términos cinematográficos. ¿Cómo lo explicaríamos? Me gusta esa analogía. El passato próximo es la acción principal, el primer plano. Son los eventos que hacen que la trama avance. Son acciones puntuales con un principio y un fin definidos. Ieri ho mangiato una pizza. Empecé a comerla, la terminé. Fin de la escena. O una secuencia de acciones. Stefania ha studiato, poi ha lavorato y alla fine è diventata mamma. Son los hitos de su vida uno detrás de otro. Y entonces, ¿qué papel juega el imperfecto en esta película? El imperfecto es el director de fotografía. Es el que crea la atmósfera, el que pinta el fondo de la escena. No hace avanzar la trama, la describe. Se usa para 3 cosas, principalmente. Primero, para hábitos pasados, lo que solías hacer. Da bambino mangiavo la pizza ogni domenica. De niño comía pizza todos los domingos. Vale, no una vez, sino una costumbre. Segundo, para descripciones. El tiempo, el lugar, el estado de ánimo.
Quel giorno faceva un caldo pazzesco e la gente passeggiava lentamente. O sea, ese día hacía un calor de locos y la gente paseaba lentamente. Estás pintando un cuadro, no contando un suceso. Ujú. Y tercero, para una acción que estaba en progreso en el pasado. Y aquí es donde llega el ejemplo que para mí lo aclara todo. Cuando los dos tiempos verbales colaboran en la misma frase. Es como una coreografía perfecta. Totalmente. Es el momento en que una acción de fondo, en imperfecto, es interrumpida por una acción puntual en passato prossimo. El ejemplo clásico es: mentre facevamo colazione abbiamo ricevuto una chiamata. Mientras desayunábamos, esa es la escena de fondo, la atmósfera, recibimos una llamada, acción, el evento que cambia la situación. Es que es perfecto. El imperfecto abre el telón y te dice, estábamos aquí, en este ambiente, y el passato próximo es el actor que entra en escena de golpe y dice, ha pasado algo. Entender esto creo que es lo que realmente marca la diferencia entre hablar y contar. Has dado en el clavo. Dejas de traducir palabra por palabra desde el español y empiezas a pensar en italiano, eligiendo el tiempo verbal según el efecto narrativo que quieres conseguir. ¿Quieres describir la escena o quieres contar lo que pasó? Esa es la pregunta. Vale, toda esta teoría es fundamental, pero para que se quede hay que ponerla en práctica. Uno de los blogs proponía un ejercicio muy bueno para romper el hielo y obligarte a usar todo esto en una conversación real. El de hacer preguntas con la palabra mai, que significa alguna vez o nunca. Es una forma genial de hablar sobre experiencias de vida, que es para lo que más se usa el passato próximo. Te obliga a elegir el auxiliar y a pensar en el participio casi sin darte cuenta. Por ejemplo, las preguntas que sugieran son, ¿sei mai andato a un concierto rock? El verbo andar es de movimiento, así que tienes que usar essere y acordarte de la concordancia de género. O, ¿hai mai cantato el karaoke? Donde cantare es una acción transitiva que va con avere. Hay otra muy buena. Ti sei mai persa in una città? Aquí tienes un verbo reflexivo, perderse, que te obliga a usar essere. Son preguntas que no solo practican la gramática, sino que inician conversaciones interesantes. Claro, pero para responder a esas preguntas o para hacer ese gioco de ruolis del principio de forma fluida, necesitas un arsenal de verbos. Y aquí nos topamos con el último gran dragón, los participios irregulares, esos que no siguen la regla de ato, uto, ito. Es inevitable. Son el peaje que hay que pagar para conseguir la fluidez. Por suerte, los materiales que tenemos ofrecen listas de los más comunes y la estrategia de agruparlos por su terminación irregular, como sugiere Italiano Bello, ayuda mucho a memorizarlos. Sí, por ejemplo, está el grupo que termina en tito. Ahí tienes dos verbos importantísimos. Fare, hacer, que se convierte en fatto, y dire, decir, que es detto. No puedes contar casi ninguna historia sin usar he hecho o he dicho. Luego tienes el grupo que termina en so. Prendere, coger, espresso. Chiudere, cerrar, es chiuso. Scendere, bajar, es sceso. O los que acaban en esto, como chiedere, preguntar, que es chiesto. O vedere, ver, que es visto. A mí que esto me costó horrores. Esa combinación y esto me sonaba rarísima al principio. Pero tienes que razón. Una vez que aprendes chiedere, chiesto, otros como rispondere, risposto, ya no te parecen tan extraños. Exacto, encuentras patrones. Y luego hay algunos que son únicos, pero vitales, como essere, que ya vimos que es tato, o nascere, que es nato. Pueden parecer muchos, pero la buena noticia es que son verbos de altísima frecuencia. El esfuerzo de aprenderlos tiene una recompensa inmediata y enorme, porque los vas a usar en cada conversación. Bien, hagamos un resumen del viaje. Para dejar de sonar como un libro de texto y empezar a contar historias del pasado en italiano, la hoja de ruta sería: primero, sumergirse en conversaciones reales con técnicas como el juego de roles para pillar la musicalidad. Segundo, dominar la elección entre essere y avere, no memorizando listas, sino entendiendo esas 5 categorías clave que nos van el atajo mental. Y, por supuesto, aprenderse los irregulares más comunes. Y tercero, y quizás lo más importante, entender la diferencia narrativa. Saber cuándo estás pintando el fondo de la escena con el imperfecto y cuándo estás contando la acción principal con el passato próximo. Y todo esto, en el fondo, se conecta con algo que menciona una de las fuentes, la de la Scuola ILI, la confianza. El objetivo no es la perfección gramatical desde el minuto 1.
Equivocarse con el auxiliar o con un participio es parte del proceso. Lo importante es lanzarse a comunicar, a contar esa anécdota, aunque no sea perfecta. Totalmente. De hecho, esto me lleva al final de nuestro análisis. Una de las fuentes cuenta la historia de Felipe, un turista argentino en Italia que gramaticalmente probablemente hablaba bien, pero que cometió algunos errores culturales muy divertidos. Ah, sí, la del capuchino. Esa misma. Resulta que Felipe, después de una cena estupenda, va a un bar y pide un capuchino, como haría en Buenos Aires. La camarera muy amablemente le dice: «Apuesto a que no eres italiano, ¿verdad?», y le explica que para los italianos el cappuccino es una bebida casi exclusiva del desayuno. Pedirlo por la noche es casi un sacrilegio. Es un ejemplo brillante. Su frase, «vorrei un cappuccino», era gramaticalmente perfecta. El verbo, el sujeto, el artículo, todo en su sitio. Pero el contexto cultural era completamente erróneo. Había dominado la lengua, pero no las reglas no escritas de la cultura. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Has pasado todo este tiempo aprendiendo las reglas, los verbos, la diferencia entre essere y avere. Pero, más allá de la gramática, ¿cuál es esa regla cultural no escrita que has descubierto, en italiano o en cualquier otro idioma, donde te diste cuenta de que usar el lenguaje correcto no era suficiente? Es una pregunta fascinante. Nos recuerda que dominar un idioma no es solo acumular vocabulario y reglas, es aprender a ver el mundo a través de otros ojos, a entender los pequeños rituales como el del capuchino que definen una cultura. Es el paso final para sonar de verdad, natural. Seconda parte del podcast. Non andate via e ascoltate fino alla fine e non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi e ringraziare. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo uno de los mayores retos al aprender un idioma, ¿eh? Dejar de sonar como un libro de texto y empezar a sonar, bueno, como una persona de verdad. Y nos vamos a centrar en el italiano y en el arte de contar historias sobre el pasado. Para ello, tenemos una colección de fuentes muy interesante, la verdad. Hay guías prácticas de canales de YouTube como Italiano Automático o Fun and Easy Italian. También artículos de blogs de escuelas de idiomas como la Escuela ILI Lugano o Academia del Giglio, y apuntes de profesores. Y nuestra misión hoy es destilar de todo esto no solo las reglas, sino las estrategias. Vamos a usar un caso de estudio muy divertido, la historia de un turista, Felipe, para entender la gramática. Sí. Pero el objetivo final es responder a la pregunta ¿cómo pasamos de conjugar verbos a tener una conversación fluida y sobre todo segura? Exacto. Porque una cosa es saberse la teoría del pasado próximo y otra muy distinta es que te salga de forma natural cuando alguien te pregunta qué hiciste el fin de semana. Justo. Empecemos por ahí, por la base, el pasado próximo, ese tiempo para acciones terminadas en el pasado. La estructura parece simple, auxiliar essere o avere más el participio. Pero entonces llega la pregunta del millón. Essere o avere. Es que es el primer gran muro para muchos estudiantes, ¿eh? Es muy fácil quedarse paralizada. Pero uno de los artículos, el de Teacher Stefano, da una pista que cambia la perspectiva. ¿Sí? En lugar de intentar memorizar dos listas, asume que la mayoría de los verbos usan avere y céntrate solo en los que usan essere. Claro, es mucho más eficiente. Y esos verbos que usan essere no son aleatorios, tienen una lógica. Se pueden agrupar en categorías. La primera y la más importante es la de los verbos de movimiento. Andare, ir, venire, venir, partire, marcharse. Todo lo que implique un desplazamiento de un punto A a un punto B, Exacto. como en la frase sono andata al cinema. Y aquí es donde una de las fuentes nos da una técnica que es oro puro, el chunking, aprender por bloques. O sea, en lugar de pensar verbo ir es de movimiento, usai essere, soy una mujer, participio en a, no. Simplemente te aprendes el bloque entero, sono andata, y se convierte en un automatismo. Precisamente. La segunda categoría es, irónicamente, la contraria. Verbos de permanencia. Stare, rimanere, restare. Quedarse quieto también usa essere. Curioso. Y luego están los de cambio de estado. Nascere, nacer, morire, morir, diventare, cualquier transformación personal. Y una regla de oro. Los verbos reflexivos, como lavarse o vestirse, usan essere siempre, sin excepción. Y hay un detalle crucial con essere que has mencionado.
El participio pasado no es fijo, cambia, se comporta como un adjetivo y tiene que concordar con el sujeto. Eso es. Un hombre dirá sono andato, pero como yo soy una mujer diré sono andata. Y si vamos juntos diremos siamo andati. Exacto. Con haber, por lo general, el participio se queda en o mangiato. Más fácil. Vale, eso cubre las reglas, pero entonces abres otro documento, una lista del blog Italiano Bello, y te encuentras con 30 participios irregulares, y vuelve el pánico. Prendere no es prenduto, es preso. Fare no es... bueno, sí, fare es facto. Justo. Ves una lista de 30 verbos así y es fácil tirar la toalla. Totalmente. ¿Hay alguna manera de atacar ese problema sin tener que memorizar una lista como si fuera la guía telefónica? La hay, y es la misma lógica de antes, buscar patrones. No son 30 excepciones únicas, se pueden agrupar en familias de terminaciones. Ah, Hay una familia que acaba en TTO, como fare, que es fatto, o dire, que es detto. Otra en SS, como mettere, mesu. Otra en STO, chiedere, chiesto. Si aprendes que chiedere es chiesto, es más fácil recordar que rispondere es risposto, ¿sabes? Es un atajo mental. entendido. Tenemos la estructura, el auxiliar y un método para los irregulares. Pero la gramática no vive en el vacío, y aquí es donde entra nuestro protagonista, Felipe. En uno de los vídeos vemos a este turista argentino en Italia cometiendo un error tras otro, y es divertidísimo, pero también es una clase magistral. Su primera aventura es en un bar por la noche. Intenta pedir un cappuccino. La camarera, con una paciencia infinita, le explica que en Italia el cappuccino es algo de por la mañana. Una regla cultural no escrita. Pero luego va a una pizzería y la cosa, escala. Sí, pide una pizza con piña. El camarero se queda horrorizado. La llama schifezze, que es una palabra bastante fuerte, ¿no? Algo así como porquería. Sí, porquería, basura. Una palabra brutal para una pizza. Te queda claro que no vuelvas a pedirla. Es increíble cómo una simple elección de comida puede provocar una crisis diplomática en miniatura. Pero lo fascinante es lo que pasa después. Felipe, avergonzado, aprende la expresión fare una figuraccia, que significa hacer el ridículo. Y no lo aprende de una lista de vocabulario. Lo aprende en un momento de vergüenza real. Esa es una lección que no se olvida. Y aquí conectamos la gramática con la narrativa. Para contar esa historia, Felipe necesitaría algo más que el passato próximo. Si solo dice, ho chiesto una pizza con l'ananas e il cameriere ha detto che è una schifezza, está informando de los hechos. ¿Es correcto? Sí, pero es plano. Claro, y aquí es donde otra de las fuentes, un vídeo de Lernamo, introduce al gran rival del passato próximo, el imperfecto. Y la diferencia es clave. Aquí está la verdadera clave, la que separa a un hablante básico de un buen narrador. No se trata solo de qué tiempo verbal es correcto, se trata de qué quieres hacer con tu historia. ¿Quieres que quien te escucha sienta el ambiente, el murmullo, el olor a pizza? Usas el imperfecto. ¿Describes la escena? ¿Quieres que sientan el impacto del camarero gritando schifezze? Ahí entra el passato próximo. Es la diferencia entre pintar un cuadro y dar una noticia. Ah, vale. O sea que una versión mejor de la historia de Felipe sería algo así como ero al ristorante, ordinavo la pizza y pensavo. Estaba en el restaurante, pedía la pizza y pensaba. Todo eso es imperfecto, estás creando la escena. Exacto. Y entonces, ¡boom! Il cameriere ha urlato schifezze, en passato próximo. La acción que rompe la normalidad. Ahora lo entiendo perfectamente. Justo. El imperfecto es el mientras tanto. En el ejemplo de la fuente, mientras facevamo colazione, mientras desayunábamos, ese es el escenario. La acción que lo interrumpe, abbiamo ricevuto una chiamata, recibimos una llamada, va en passato próximo. Dominar este juego es lo que te permite contar una historia que enganche. Vale, saber la regla en papel es una cosa, pero que te salga de la boca en una conversación real son dos mundos distintos. ¿Cómo se cierra esa brecha? Pues aquí es donde entra otra técnica que me parece brillante, del canal Italiano Automático. Proponen algo llamado el gioco dei ruoli, el juego de roles. Suena bien en teoría, pero ¿no puede ser un poco artificial? Repetir frases como un loro. ¿De verdad funciona para tener una conversación espontánea? Es una objeción muy válida, pero su método es más inteligente. Los pasos son, primero, conseguir una conversación real entre nativos, con su transcripción. Nada de diálogos de libro de texto. Segundo, eliges a una de las personas.
Pones el audio y, justo cuando tu personaje acaba de hablar, pausas. Y en esa pausa repites su frase en voz alta, intentando imitar su entonación, su ritmo, su música. Repites. Lo que consigues con esto no es solo memorizar frases, es internalizar el flujo de una conversación. Te obliga a escuchar activamente para saber cuándo te toca hablar. Te mete dentro de la conversación. Claro, en su vídeo de ejemplo, un nieto, Alberto, habla con su abuela. Repetir «Chao nonna, ¿come va?» es fácil, pero hacerlo con la cadencia de Alberto y estar listo para reaccionar a la respuesta te saca del modo pasivo. Y supongo que esto también ayuda con uno de los mayores problemas, la pronunciación. El artículo de la escuela ILI insiste mucho en esto, en grabarse y comparar, sobre todo con sonidos que no existen en español. Como las consonantes dobles. Justo. La diferencia entre caro, querido, y carro, carro, o pala, pala, y paya, pelota. Es fundamental, porque una mala pronunciación puede llevar a malentendidos, y los malentendidos minan la confianza. El miedo a cometer errores es, según varias fuentes, el mayor obstáculo. La mentalidad que proponen es, acepta que vas a cometer errores. Los nativos también los cometen. Cada error, cada figuracha como la de Felipe, es una oportunidad. De hecho, la historia de Felipe está llena de vocabulario que solo se aprende en contexto. Cuando ve la torre de Pisa y cree que se va a caer, aprende la expresión da un momento all'altro. De un momento a otro. Y cuando su amigo se ríe de él, aprende scoppiare a ridere. Partirse de risa. Son esas expresiones idiomáticas las que te hacen sonar natural. Totalmente. Y también las expresiones de tiempo, que anclan la historia. Un vídeo de Pasionia Italiana las detalla muy bien. No es solo ieri, oggi, domani. Es saber usar l'altro ieri, anteayer, o dopodomani, pasado mañana. O la diferencia entre scorso para el pasado, la semana scorsa, a la semana pasada, y próximo para el futuro, el mes próximo. Son pequeños ladrillos que construyen una narrativa sólida. Entonces, si unimos todas las piezas, el camino para hablar del pasado en italiano no es una línea recta de memorización, es más bien un ciclo. Totalmente. Empiezas con una regla de gramática, como essere y avere. La practicas con técnicas como el chunking, para que sea automática. Luego te lanzas al mundo real o a una simulación como el gioco dei ruoli y la usas. Y entonces, inevitablemente, cometes un error. Haces una figuracha, pides un cappuccino a las 9 de la noche, Por ejemplo, pero en lugar de desanimarte, analizas ese error. Entiendes el contexto cultural que se te escapaba y aprendes una nueva expresión. ese nuevo conocimiento te lleva a un nivel más profundo. Te das cuenta de que para contar bien la historia de tu figuracha, necesitas el imperfecto para pintar la escena. Y el passato próximo para el momento del desastre. Y el ciclo vuelve a empezar, pero cada vez desde un punto más alto. Es un proceso de abrazar la imperfección, vamos. Como reflexión final, una de las fuentes, el blog de Accademia del Giglio, propone una lista de 20 preguntas para practicar, como «Sei mai andata a un concerto rock?», o sea, ¿has ido alguna vez a un concierto de rock? O «Hai mai cantato al karaoke?». Es un punto de partida excelente. Es genial para practicar la estructura, sin duda. Pero esto nos lleva a una pregunta final para reflexionar, una que va más allá de la mecánica. Las historias de verdad no están en la pregunta, están en la respuesta. Claro. Así que la idea final es esta. La próxima vez que alguien se enfrente a una pregunta como esa, en lugar de responder solo sí o no, que se pregunte: ¿cómo puedo contar la historia completa? ¿Cómo era el ambiente de ese concierto o de ese karaoke? Eso es el imperfecto. ¿Qué cosas concretas pasaron esa noche? Passato próximo. ¿Hubo alguna figuracha memorable? Porque ahí, en la capacidad de convertir una simple respuesta en un pequeño relato, es donde realmente empieza la fluidez.